Uno, ya estamos. Buenas tardes, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo de SVT y les vamos a presentar nuestro proyecto. Bueno, como índice, vamos a revisar los contenidos para este avance. Es la propuesta de proyecto, la justificación, la metodología y los materiales, seguidos de toda la parte del desarrollo, con los diagramas, la entidad de relación y el relacional, la creación y llenado de la base de datos en SQL, bueno, el script en SQL y además el diseño bueno, un boceto del diseño de la app final de usuario y el esquemático general con la comunicación de los dispositivos, o al menos como lo planeamos hacer hasta el momento. Y finalmente, los avances de la maqueta y las conclusiones. ¿A qué sigue, por favor? Bueno, recordando nuestro proyecto, la propuesta de nuestro proyecto era diseñar un sistema digital de pago y gestión para el transporte público. Esto permitiría mejorar la experiencia del usuario al facilitar el proceso de cobro, así como poder recargar saldo y consultar tu saldo mediante pues, una plataforma web. Esto usando las tarjetas RFID asignadas a cada usuario. Mm, Este sistema permitiría una gestión de operaciones más eficiente con un registro tanto de choferes como de unidades, así como de sus dueños y poquito más como historial para tener un mejor control acerca de el transporte público. Y bueno, y bueno, nada más, pues con esto ayudamos a tener un poquito de mejor transparencia al tener todo contabilizado y todo registrado. Ahora sí, la que sigue, por favor. Dentro de bueno, como justificación, tenemos que el transporte público actualmente pues enfrenta muchos problemas como los pagos lentos, la falta de control de estos ingresos y en general es un sistema complicado para el usuario o que no ayuda mucho en la experiencia del usuario, lo cual lleva a que las personas no se sientan motivadas a usar un transporte público que es de por sí deficiente. Entonces con esto buscamos solucionar un poco estos inconvenientes, al menos en esta parte de la experiencia del usuario, en la que le sea más fácil tener su tarjeta para hacer todos los pagos más rápidos, las consultas de saldo en línea más fáciles y pues igualmente como para la organización, tener una mejor administración de tanto de choferes como de las unidades. Como metodología realizamos un diagrama de flujo, que es el que se muestra en pantalla. Primero analizamos el problema. En este caso, en Celaya se tiene un sistema, el CIBE, en los camiones. Sin embargo, pues realmente ha sido un problema tan solo para poder recargar las tarjetas y pues para hacer los pagos no todos los camiones cuentan con el dispositivo, por lo que nosotros lo planteamos como problemática. Una vez que tuvimos nuestra problemática, el análisis de esta, vamos a analizar los requisitos que se necesitan para hacer las mejoras. Primero tenemos que en estos requisitos es que queremos un sistema digital de pago, queremos usar tarjetas RFID. Además, queremos que los pagos sean rápidos, al igual que las consultas y las recargas, que sean principalmente en línea, ya que uno de los problemas que se tiene con las IBE es que hay que recargarlas en Oxxos o en algunas tiendas y no siempre se cuenta con el servicio para hacer estas recargas, por lo que optamos por una página web para realizar estas recargas. Lo siguiente fue el diseño del sistema. En este caso, pues realizamos toda la parte de los diagramas, el de entidad-relación, el relacional, el prediseño de la interfaz, además del esquema de la comunicación de dispositivos. Posteriormente pasamos al desarrollo del software.
En esta parte, pues fue la creación de la base de datos, así como llenarla utilizando el SAMP en MySQL. Posteriormente tenemos el desarrollo del hardware. En esta parte planeamos configurar el RFID y la ESP32. Uno de los motivos por el cual utilizamos el ASP es que se puede conectar a Internet. También en esta parte, pues vamos a hacer la programación de la lectura y el envío de los datos. Y finalmente vamos a hacer pruebas e interacciones, pues para poder simular escenarios reales, además de que vamos a poder corregir errores si es que se presentan. Brevemente, los materiales o sí, los componentes eléctricos y materiales que vamos a estar utilizando es el ya conocido el lector RFID, para poder leer las tarjetas, las propias tarjetas RFID para probar con distintos pasajeros. El módulo, o bueno, el microprocesador es SP32, esto por los motivos que ya explicó mi compañera de su conectividad, aparte de su facilidad a la hora de programarlo. La que sigue, por favor. Aparte, para nuestra maqueta, vamos a contar con bueno, queremos implementar un soporte para el RFID con impresión 3D. Esto para que añadirle un poquito más de estabilidad y que no esté nada más el sensor como suelto. Cartón para el diseño de un pequeño camioncito que queremos hacer. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más. Y pues la computadora como apoyo visual para ver la página web. Bien, posteriormente, en cuanto al desarrollo de la base de datos como tal, primero se realiza el diagrama de entidad-relación. Como habíamos visto en clase, tenemos que identificar las entidades como sus atributos y así también las relaciones. Posteriormente se generó el diagrama relacional y se hizo la creación de la base de datos, así como el llenado de la misma. También se hizo un diseño muy sencillo de cómo planeamos que se vea la interfaz final con el usuario y también un esquema acerca de las comunicaciones que van a haber en los dispositivos que vamos a emplear. Primero aquí tenemos el diagrama de entidad-relación, el cual, como vemos, están todas nuestras entidades y sus conexiones, así como sus atributos. Tenemos aquí 14 entidades, me parece que son las que principalmente hemos postulado hasta el momento. Tal vez en algún futuro que hagamos las pruebas tengamos que modificar alguna como relación o también cambiar, por ejemplo, en este caso de llegadas, que la declaramos como una entidad dependiente o débil, tenemos que checar si realmente va a terminar de esa forma o la vamos a cambiar. Como vemos, hay algunas relaciones simples en cuanto a los choferes, los camiones, las tarjetas, los usuarios, etcétera. Esto ya va a depender al final de si nuestro programa cumple con las expectativas o los requisitos que propusimos en un principio y posteriormente haremos las correcciones necesarias. Bien, una vez que tenemos ese diagrama, posteriormente hicimos el diagrama relacional y aquí les mostramos el diagrama relacional que nos arroja MySQL cuando ya hicimos la creación de la base de datos, que por el momento pues todavía se le pueden hacer modificaciones, que es la ventaja que tenemos y que además de esta forma vemos un poquito más organizado dónde se mueven las claves foráneas, cómo se relacionan nuestras entidades y si queremos hacer alguna consulta también podemos en un futuro poder, bueno, o sea, identificar qué conexiones van como relaciones y cuáles otras son como entidades generales o simples. Bueno, para esto tenemos que hacer la creación de las entidades o tablas dentro de MySQL. Para ello, pues es necesario introducir el script como en este tipo de lenguaje, en SQL. Principalmente se hace la creación de la base de datos dentro del mismo sistema, que es la primera instrucción. Posteriormente iniciamos con las entidades, que serían las tablas, y en ellas vamos a estar declarando cada una de sus atributos,
así como sus llaves de su llave principal o su llave primaria. Estas también tenemos que declarar de qué tipo son, por ejemplo, en este caso, que es la varchar, y podemos poner si es nula o no. Todo esto se hace en la configuración de MySQL y pues como vemos aquí estamos agregando la de ciudades, usuarios. En cada una vamos a ir, por ejemplo, aquí en esta tenemos que agregar varios atributos. En este caso, nombre, apellido, edad, calle, colonia. Y posteriormente tenemos que hacer también las conexiones. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí una foreign key que podemos ver que conecta con ciudades. Y así posteriormente tenemos también que declarar en tarjetas algunas claves foráneas y primarias que van a hacer que sean, que sí que esta entidad sea bueno, que genere una relación o que traslade estas llaves para poder emplearlas. Tenemos aquí los puntos de recarga también, en los cuales se mencionan algunas ubicaciones que posteriormente bueno, vemos ya con la declaración de los datos que vamos a ingresar para ver qué tipo de datos se van a introducir en ellas. Aquí tenemos las recargas, en las cuales también tenemos que mencionar las fecha y hora, que son datos de interés que vamos a tener almacenados en nuestra base de datos en caso de cualquier incidencia o que queramos hacer alguna consulta. Aquí tenemos la de dueños, aquí refiriendo a los dueños de las unidades, de los camiones. Y pues aquí tenemos que mencionar datos personales, como hemos visto en clase, y así como las conexiones con ciudades para saber su residencia. También aquí tenemos la de choferes, que es algo similar. Simplemente hacemos la conexión también con las unidades que van a estar conduciendo, la licencia, que es algo también importante, y algunos otros datos que tenemos como, sí, de información personal. Posteriormente las paradas, que van a ser en sí las ubicaciones en donde se va a hacer el registro cada que pase una unidad, un camión en este caso. Y pues también tenemos que poner la ubicación sí, generalmente es lo principal que nos interesa, el horario y la ubicación. También tenemos las rutas para saber, bueno, para tener más control acerca de qué trayecto está siguiendo la unidad. Y pues también posteriormente las unidades, que es importante saber y tener en conocimiento qué tipo de camión en este caso o qué tipo de vehículos se está conduciendo, además de su estado, que es algo también muy importante que hacemos hincapié que en la actualidad los sistemas que manejan como es IBE no hace ningún tipo de consultas o ninguna relación con otra cosa que no sea únicamente el cobro del pasaje. En este caso, nosotros queremos ampliar un poquito más y hacer ese punto de innovación, como por ejemplo aquí el mantenimiento, si es que ya se realizó algún mantenimiento a la unidad o si es necesario o si no está activa. O sea, de esta forma nosotros tenemos un control, como mencionó mi compañero Diego, de seguridad incluso, tanto para el usuario como choferes y los dueños de las mismas unidades. Aquí tenemos el recorrido, que es lo que va a marcar, como había mencionado anteriormente, la fecha, hora y de inicio y final de cada ruta. También tenemos aquí las llegadas, que estas van a ser como la relación que va a haber entre la unidad cuando llega a cada parada, y aquí se va a guardar obviamente la hora para tener también un control acerca de las jornadas laborales y también de que cumplan con los tiempos que se les predisponen a los choferes. Y finalmente tenemos la parte de viajes, que va a determinar en las tarjetas qué viaje se ha realizado por cada usuario. Y para el llenado de las tablas, pues como les mencioné, en cada una vamos a tener diferentes datos que se vamos a introducir. Por ejemplo, aquí en tipo de usuario tenemos los tipos de general, estudiante, adulto mayor u otros. Esto ya va a ser dependiendo del registro que se realice, así como lo que se le determine a cada usuario. Aquí también tenemos la ciudad, que pues en este caso simplemente agregamos 3 porque en sí va a ser para Celaya, pero queremos, bueno, en caso de que el proyecto sea realmente funcional, podemos tener una escalabilidad a ciertos municipios cercanos. Aquí tenemos la introducción de la información hacia los usuarios. Aquí solamente pusimos algunos usuarios que inventamos simplemente para tener alguna base para estar haciendo pruebas en caso de que sea necesario de hacer consultas o simplemente configurar nuestras tarjetas RFID. Aquí tenemos las tarjetas, como menciono, con sus claves, el saldo, fecha de expedición y la fecha de caducidad también, para tener un control mayor.
Tenemos las rutas, que estas rutas son reales, o sea, son las rutas que existen en Celaya y pues simplemente menciona el nombre de la ruta y su descripción. También tenemos los puntos de recarga para poner saldo en estas tarjetas, así como los dueños de las unidades. Tenemos aquí las recargas realizadas, que estas van a guardar la hora, la fecha, así como de la forma, la cantidad el monto que se les hizo la recarga y la forma de pago o método de pago. Aquí tenemos las unidades, que son las que estamos registrando, simplemente como ejemplos de marcas comerciales de autobuses, así como, perdón, así como sus placas, la clave de unidad, que también es importante, y el estado, que esto va a mencionar si la unidad está en circulación o se encuentra inactiva o en otro caso en mantenimiento. Los choferes registrados también con sus datos personales, su licencia, etcétera. Los recorridos, que son lo que les mencioné, cuando cumplen la ruta, el trayecto, se va guardando esta información con los horarios, las fechas y una clave de recorrido, la clave del chofer también, obviamente, que realiza. Las paradas, también tenemos algunas paradas principales que nosotros estuvimos agregando, por ejemplo, la Colina de los Olivos, Ejido Norte, etcétera, ¿no? Tenemos aquí los datos acerca de las coordenadas también para tener una ubicación más precisa acerca de ellas y también tenemos la clave de la ciudad en donde se ubican, que en este caso, como vemos, todas es uno porque corresponden a Celaya, porque en este caso simplemente estamos haciéndolo en un principio, como mencioné, para Celaya, y pues la clave de la parada. También tenemos las llegadas, que es cuando llega el camión a las paradas. También esta simplemente que estamos todavía incluso viendo si podemos hacerla como relación, pero por este caso está haciendo entidad debido a que también le estamos asignando una clave en caso de que sea necesario conocer algo más que queramos agregar algún otro atributo, que ya veremos posteriormente. En mantenimiento tenemos una descripción del mantenimiento que se realiza, la fecha y también la fecha de inicio y la fecha de término del mantenimiento, así como la clave de la unidad para saber a qué camiones se les está dando mantenimiento y hacer esa relación ahí. También tenemos los viajes, que como menciono son los que se guardan en la información la clave de la tarjeta y así ya tenemos el recorrido que se realizó, la fecha, la hora y cuánto es que se le cobró a cada pasajero, a cada usuario de la tarjeta. Finalmente, ya teniendo nuestra base de datos, este es un prediseño, este simplemente es un diagrama que queremos mostrar acerca de cómo es que nos gustaría tener una interfaz web con nuestro usuario, en donde pudiese hacer la recarga de su tarjeta, además de consultar su saldo o incluso ver qué viajes se han realizado con su tarjeta, además de que pueda conocer los puntos cercanos donde puede hacer sus recargas y pues así simplemente tenemos ya un control más avanzado acerca de cada usuario que tenemos y pues así bueno, brindamos un mejor apoyo y un soporte para los mismos usuarios. Bueno, como esquema general de comunicación, pues vamos a tener la lectura del RFID, que va a estar conectada a una SP32 para la obtención y el envío de los datos por medio de Wi-Fi. Una vez que se envíen los datos, pues estos vamos a poder tenerlos en la nube para que puedan mostrarse en la página web. Y pues finalmente, como conclusión, pues hemos logrado varios avances hasta ahora que incluyen pues la creación ya de la base de datos en MySQL, además de la integración ya de alguna información de usuarios que pues obviamente por el momento es que no la hemos puesto a prueba. Y pues también ya hemos definido como tal las entidades, que sí puede que modifiquemos alguna, pero ya tenemos lo principal y ya lo general también. Así que simplemente tenemos que pulir un poquito esa parte
y también tenemos ya el script completo, así que no hay problema de que se pueda perder nuestra base de datos. También tenemos la parte física del proyecto, que pues ya tenemos definida la maqueta como tal. También tenemos un pequeño avance de los planos que queremos hacer, así como la parte del cartón que ya estamos utilizando para la maqueta y el diseño y el esquema de lo que vamos a imprimir en 3D, como mencionó mi compañero, para la lectura de la tarjeta RFID. Y pues este desarrollo del proyecto va a continuar en la próxima semana y las posteriores, para concluir así de manera exitosa y pues poder tener un proyecto funcional e incluso una propuesta para nuestro municipio, para mejoría. Y pues sí, eso sería todo por nuestra parte en cuanto al avance de nuestro proyecto. Estamos abiertos a modificaciones por parte de la profesora y agradecemos su atención.